¿Cómo has visto un poco el seguimiento de la huelga en el polígono? ¿Has visto más actividad, menos actividad? Hombre, he visto menos actividad de lo que conlleva cada día. En el parking mismo se nota y el tráfico de 17 de julio y todo esto se nota, medianamente se nota. El año pasado se notó más, pero sí, porque no había ni un coche y nosotros, por ejemplo, trabajamos con la puerta cerrada por peligro de los piquetes y todo el rollo. ¿Sabes? Este año se ha notado menos. No, no hemos notado nada. Algo menos de gente, pero en sí, nada. O sea, un día normal. Con los compañeros hemos hablado que a lo mejor no era el momento de hacer la huelga, es un poco precipitada y como tampoco son tiempos, pues hemos venido a trabajar. No, nadie ha hecho huelga, todos hemos trabajado. Quien más, quien menos hemos trabajado porque tampoco somos una empresa pequeña y lo que nosotros podamos aportar a esta huelga es ínfimo. O sea, y también, pues, también te supone mucho que te descuenten bastante y claro, pues tampoco aquí en el polígono ha habido mucha cosa en contra de esa huelga, ni a favor ni en contra. Todo el mundo más o menos veo yo que ha trabajado. Hemos decidido no secundarla del todo. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero bueno, ya ves, un día prácticamente normal, salvo alguna excepción, normal. Y dentro del polígono, ¿cómo has visto la actividad? Hay actividad, pero mínima. No, es como si fuese un sábado por la mañana. En sí, no ha habido movimientos. Menos gente, pero sí, es lo único que hay. Igual que siempre, o sea, los únicos que hemos visto que había como un piquete, eran los de trabajadores de malla, todos los demás estaban trabajando, quien más, quien menos. Bueno, yo cuando venía hacia aquí, hacia el trabajo, he visto la misma actividad de coches, de tráfico, de camiones circulando por el polígono. Y yo creo que a media mañana hemos vuelto a salir y vemos todos los compañeros de aquí con coches aparcados en la calle. O sea que creo que la mayoría de la gente ha venido a trabajar. Y para finalizar, ¿cuál es tu opinión sobre la reforma laboral? A ver, hace falta reforma, lo que pasa es que no estoy de acuerdo. O sea que es lo que tenemos y no van a cambiar las leyes ni ningún tipo de reforma por 4 huelgas que vayamos a hacer. No le veo mucho futuro a la huelga esta y a lo que conlleva, no le veo mucho futuro. Pues no sé, plantear un día hacer una huelga cuando una cosa ya está aprobada, solo falta que salga en el BOE y tal, lo encuentro un poco absurdo, la verdad. Perder un día de trabajo, molestar a la gente y tal, cuando es una cosa que no vas a arreglar nada. Ya está aprobado y por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Resignarte.